Recordemos siempre, dice el Señor Jesucristo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Oh, qué espantoso. Los secretos de los hombres, los secretos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. El evangelio será predicado en el juicio. El Señor dirá: yo morí por tus pecados y tú no creíste. No creíste que los pecados se pagan con la muerte, que un solo pecado a ti te condenó, quedaste destituido del cielo, y no creíste que yo en la cruz morí por tus pecados. Vas al lago de fuego, maldito al lago de fuego. El evangelio del apóstol Pablo, el evangelio de la incircuncisión, va a ser expuesto, va a ser predicado en el juicio ante el gran trono blanco, y será el lloro y el crujir de dientes de todos los incrédulos que no atendieron al mensaje de salvación, al evangelio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2 versículo 16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Nosotros seremos testigos en ese juicio, y la gente suplicará, gritará, llorará. ¿Saben por qué? Porque dice la Escritura que serán lanzados al lago de fuego, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Esa expresión, serán lanzados, tiene relación con que la gente suplicará por sus almas. No, Señor Dios, no me lance. Y el Señor mandará a sus ángeles a decir: tomad a esas almas y lanzadlas a lo más profundo del lago de fuego. Sin misericordia. Es la ira de Dios. Hay que escapar de la ira de Dios. En Romanos capítulo 2 versículo 5 dice el apóstol: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio será justo. Allí no habrá ningún calvinista seguidor de John MacArthur, de Paul Washer, ningún calvinista presbiteriano que le diga al Señor: Señor, este juicio es injusto. No es justo este juicio, porque usted a mí no me dio fe para poder creer. Usted no me predestinó para ser salvo. Mándeme de inmediato al lago de fuego, porque usted no me predestinó para ser salvo. No habrá ningún calvinista que le pueda decir eso al Señor. El juicio será justo, y la persona estará justamente juzgada, porque no se arrepintió y no creyó en el evangelio. Son las dos demandas para salvación: arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio, créalo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Crea que Cristo, al morir por sus pecados, le dio la vida eterna, la inmortalidad mediante el evangelio. 2 de Timoteo 1:10. Antes de morir. Es por eso que en 2 de Corintios 6 versículo 1 y 2 el apóstol Pablo tenía colaboradores que le colaboraban en su ministerio de predicar el evangelio. Entonces, junto a sus colaboradores, el apóstol Pablo exhorta diciendo: os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, antes que mueras, mientras tienes vida física, es el tiempo aceptable, no cuando te mueras. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, antes de morir. Al morir, el ser humano físicamente selló eternamente el destino de su alma, sin poderlo revertir jamás. Es ahora, mientras el corazón está latiendo, antes que el alma sea desnudada del cuerpo, y el alma vaya desnuda, sin cuerpo, con su espíritu muerto, al infierno a esperar en tormento el juicio, el espantoso juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15. En ese juicio no hay misericordia de Dios, no hay gracia de Dios, no hay amor. En ese juicio hay ira, escape de la ira. En Juan 3:36, Juan el Bautista dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escape de la ira, amigo. Escape de la ira de Dios, arrepintiéndose y creyendo con fe en el evangelio, tal como Dios lo demanda. Acepte los términos del Señor. Acepte los términos. Haga la paz con Dios.
creyendo con fe en el Evangelio. En Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe. El apóstol Juan escribe a los creyentes con fe, a los que hemos vencido la muerte contra el alma, dice: y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Para Dios nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Primera de Pedro 1:7, dice Pedro: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada para alabanza, gloria y honra. La preposición es para en el original. Le han cambiado esa preposición. Sea hallada para alabanza, gloria y honra de aquellas personas, de aquella persona que adquirió la fe. Porque la fe tiene que ser adquirida. La fe es de Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Pero esa fe de Cristo es deber del hombre adquirirla oyendo la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Esa es la razón de ser de la Biblia, para que el hombre adquiera fe. Adquiera fe. El hombre es responsable de adquirir fe. La fe viene del oír, prestar oído a lo que Dios ha hablado y que se encuentra escrito en la Biblia. La desgracia del hombre es que el hombre no lee la Biblia. El hombre acude a las religiones en vez de estar leyendo la Biblia y buscar a Dios. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero venid luego, antes que muráis. Venid. El Señor dice en Mateo 7, versículos 13 y 14: entrad por la puerta estrecha. O sea, lo que está diciendo el Señor es que mucha gente, la gran mayoría de la gente al morir, va al infierno, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha que va rumbo a la perdición, al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Los que la hallan son pocos. No está hablando de los que entran por la puerta estrecha, el camino angosto, solamente los que la hallan, los que la logran hallar. Los que la logran hallar la puerta estrecha son pocos. Y en definitiva, ¿cuántos de esos pocos que logran hallar la puerta estrecha lograrán entrar? Los que tengan fe. Los que tengan fe, porque se entra solamente por la fe. Cuando uno se convence de que Cristo nos salvó en la cruz, nos salvó del infierno. Cuando Él en la cruz expió todos nuestros pecados, fue la única ofrenda que ha hecho perfecto para siempre a los que van siendo santificados. Recordemos lo que dijo el Señor: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? En la segunda parte de Mateo, capítulo 16, versículo 26. Porque ¿qué aprovechar el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En el original dice: ¿o qué dará el hombre a Dios como intercambio del alma de él? Es decir, a cambio de que su alma deje de estar sentenciada a la muerte, ¿qué le puede ofrecer el hombre a Dios? Nada. No le puede ofrecer ninguna cosa. Solamente creer que Cristo pagó la deuda, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Ahí es justificado el ser humano. Creer en lo que Cristo hizo y no en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. No en sacrificios humanos, no, sino en el sacrificio de Cristo. Entonces, en Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda, el que ofrendó en la cruz, el que fue ofrendado en la cruz fue Cristo. El que lo ofrendó fue su Padre Celestial, cual Cordero, el Cordero de Dios. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los que van siendo santificados. Y añade en Hebreos 10, versículos 17 al 18, añade el Señor: y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Se acabaron las ofrendas. Ya yo no tengo que ofrecerle nada más a Dios a cambio de mi alma. Aquel que fue ofrecido a cambio de mi alma fue Cristo en la cruz del Calvario. Él fue ofrecido en vez de mi alma. Cristo en vez de mí murió, en vez de que yo muriera por los pecados míos, que los pagara yo con mi muerte. Los pagó Cristo por mí. Lo mismo hizo contigo.
Así que, querido amigo, crea en el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Crea en el Evangelio con fe. Crea que Cristo murió por los pecados tuyos. ¿Hay alguna otra manera en que se puedan pagar los pecados, pero sin que sea con la muerte del alma? No. Entonces Cristo murió por los pecados de nosotros. Él los pagó y así nos salvó de ir al infierno. Escape de la religión. La religión esclaviza al hombre, lo esclaviza, lo obliga a estar cumpliendo con preceptos, con liturgia. Cristo nos hizo libres de la ley, libertos de la ley, libertos de la religión. Dijo el Señor Jesucristo, dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Cristo es la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino mediante mí. Entonces, Cristo nos hizo libres cuando Él abolió la ley. Ya ahora la ley no nos condena. Ley de mandamientos. Mentir, robar, fornicar. Nos condena moralmente, sí. Nos va a hacer vivir muy mal aquí en la tierra. Nos va a ir muy mal aquí en la tierra. Vamos a ser condenados moralmente. Y esas condenas morales implican la pérdida de la salud, pérdida financiera, porque el pecado trae pobreza. Incluso pérdida de la vida física, como castigo, como consecuencia por andar pecando. Tal vez una persona ande fornicando, se infecta con enfermedad de transmisión sexual. Quebrantar los principios morales del Señor trae consecuencia, pero nunca más la pena de muerte para el alma. O sea, uno puede matar, robar, fornicar, acostarse con prostituta, beber alcohol, mentir, robar. Y cuando uno se muera, se va al cielo. Si es que ha creído que Cristo le salvó. Si no ha creído, va al infierno. Va a pagar él por sus pecados. Por supuesto que no conviene pecar. Por supuesto. Si es muy obvio, el pecado trae tremendas consecuencias nefastas para la vida del ser humano aquí en la tierra. Y el que no ha creído, el infierno. Pero el que ha creído en Cristo, ya no hay infierno, no hay condena. Entonces ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa expresión que dice Romanos 8.1, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu, ha sido agregada del versículo 4. En el original, tal como el Espíritu Santo inspiró Romanos 8, no existe tal cosa como los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el resultado de haber sido salvado. Porque Dios pone el Espíritu Santo en la persona y la persona anda guiada por el Espíritu Santo. Ya no anda según la carne. Pero eso no es algo que nosotros tengamos que cumplir para no ser condenados, aparte de estar en Cristo. En Romanos 8.1 dice el original, entonces ninguna ahora condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final del versículo 1. Después dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo la abolió, por eso nos libertó, nos hizo libres de la ley. Ahora hay que cumplir la ley, hay que no pecar, no hay que mentir, no hay que robar, no hay que fornicar, no hay que cometer adulterio, porque si no, las consecuencias y las condenas son de tipo moral, y eso nos va a traer mucho dolor en la vida terrenal. Tendría que ser una persona muy tonta, esa persona para andar pecando, pero al pecar todo lo que yo quiera, porque yo puedo hacer todo lo que yo quiera y me voy al cielo cuando yo muera, si yo he creído que Cristo me salvó. Es por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, porque Cristo me hizo libre de la ley. La ley ya no me condena cuando yo la infrinjo. Cuando yo peco, cuando yo miento, robo, no me condena al infierno. Me condena aquí, en esta tierra, ¿sí? De las consecuencias que me van a venir en esta vida terrenal por andar pecando, de esas terribles consecuencias que son tan dolorosas, no seré librado. Pero sí he sido liberado de ir al infierno. En esto hay que creer. Este es el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz, que nos dio la vida eterna. Cristo prometió darnos vida eterna en Juan 10:28, diciendo, y yo les doy vida eterna. Cuando en la cruz del Calvario Cristo cargó todos nuestros pecados y los pagó antes de entregar su espíritu, exclamó, consumado es.
y entregó su espíritu. Juan 19:30. Consumado lo que les prometí, la vida eterna. Les di la vida eterna. El que cree tiene vida eterna. El que no cree la invalida por no creerla, en perjuicio para su propia alma, por incredulidad. Juan 5:24, no se olvide. Habiendo dicho el Padre que nos dio vida eterna. El Padre nos ha dicho que nos ha dado vida eterna, el Padre Celestial. En 1 de Juan 5, versículos 10 al 12 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El Padre Celestial nos ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. 1 de Juan 5, versículos 10 al 12. Ahora, Cristo mismo, antes de ir a la cruz, también el Hijo de Dios, el Dios Hijo, también nos ha dicho: y yo les doy vida eterna. Juan 10:28. Y en la cruz exclamó: consumado es, lo que le prometí, la vida eterna. Ahora, en Juan 5:24, Cristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, yo les doy vida eterna. Y cree al que me envió, yo les he dado vida eterna, y esta vida eterna está en mi Hijo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, ya no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Arrepentíos, cambiaos de opinión, cambiaos de parecer respecto de cómo os encontráis ante Dios. Eso es arrepentimiento. Y creed con fe en el Evangelio, para que tú hagas efectiva la vida eterna que Cristo ha consumado en favor de todo ser humano. Pero que el ser humano tiene que hacerla efectiva mediante la fe, creyéndola de todo corazón. Dios le bendiga.